A mí se me olvidó, la verdad, también. Decime, entonces. No, que de hecho que hay unos, digamos, que uno ve que no calzan en ninguno de los mínimos comunes que, digamos, sacaron o sacamos, no calzan en ninguno de los, como de las frases esas o de las palabras. Ajá. Sí, y si no calzan, no se ponen. Me explico, porque lo que quiere decir eso es que ellos están encargados de enviar otros mensajes, que no son los que forman parte de mi frase semántica. Ujú. Entonces, de ahí que yo les insistiera tanto, ¿verdad? La vez pasada, que no creyeran que la totalidad de mínimos comunes que encontramos hay que meterlos a huevo en esta segunda parte, porque hay muchos de esos mínimos comunes que se encargan de la transmisión de otros mensajes que no forman parte de nuestra frase semántica. Esto es entonces un filtro para poder seleccionar solo aquellos que nos ayudan efectivamente a transmitir el mensaje que nosotros, como diseñadores, pretendemos codificar. Sí, comprendo. Profe, y otra pregunta, digamos, no sé, que se vea el acabado metálico de lo que es el cuerpo, las perillas, y digamos la agarradera, ¿eso lo ponemos solo como acabado metálico o le ponemos, digamos, como en las partes que está presente? Digamos, no sé, como en la puerta y eso. Exacto, ve. Aquí hay dos puntos de vista para eso, porque podría ser acabado metálico porque es metal expuesto, es decir, porque la superficie es de metal, está expuesta y se le nota su materialidad, por así decirlo, como podría ser también que es una pieza de plástico que fue pintada para que luzca como metálica. Ujú. ¿Ves? Entonces, ahí sí se puede hacer una distinción entre el material expuesto, que es cuando efectivamente es de metal y está ¿cómo se llama? Acabado para lucir de metal, o cuando es acabado metálico porque fue recubierto o tratado para que luciera como un metal. Lo común en los hornos más bien es que de lo que es de metal sea de metal, a excepción tal vez de las perillas, que puede ser que algunas sí sean de plástico y estén pintadas para lucir como metales. Ujú. Ok. En todo caso, lo que nos interesa principalmente es lo que se percibe. Es decir, que sea de plástico no es trascendente, lo trascendente es de qué parece. Como en muchos casos, digamos, de los celulares más antiguos, antes de pasar a ser smartphones, que usualmente eran de plástico y se pintaban con apariencia metálica para hacerlos lucir de metal. Uno los agarraba, lo sentía como de plástico, pero la apariencia era más bien metálica. Ujú. Sí, comprendo. Y yo creo que sí me queda claro. Sí. Sí, o casos extremos, como por ejemplo iPhone, que hubo un par de líneas de iPhone que estaban hechos en la parte delantera y trasera con vidrio, con Gorilla Glass, y lucían de plástico. Ujú. Sí, exacto. ¿Ves? Ahí no importa mucho de qué son, lo que importa es de qué los percibe uno que son, de qué parecen. Ok. Y si fuera el caso, digamos, se separan, entonces, no sé, digamos, en uno que fuera así, si es metal, metal, y en el otro es percibido como metal. Sí, digamos, eso, vamos, es que ve, en el vocabulario visual que ustedes tienen es muy difícil concluir eso, porque ¿cómo haces? Con una fotografía que no te permite ver mucho nivel de detalle. Después que hay acabados también hechos que parecen metálicos a pesar de ser plástico, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo te diría, no te compliques mucho la vida ahí, es decir, si no es distinguible, entonces asumimos que todo es de metal. Ah, ok. Ok, porque sí, yo veo en realidad muy difícil que ustedes a partir de estas fotografías puedan tener claro cuál es el material real del cual está fabricada cada pieza del hornito. Ujú. Sí, porque de hecho que hay unas que, digamos, o sea, se ve como el color metálico, pero a la vez se siente como plástico. Y, o sea, ahí digo, uno ahí podría asumir que es metal por, digamos, el color que se ve. Exacto, exacto. Ujú. Sí, asumir que hay piezas que están hechas, perdón, que hay categorías que están hechas de dos piezas. Por ejemplo,
decirte el caso de alguna perilla que tenga la parte de agarrar y girar, ¿verdad? Negra y que se ve plástica, pero que la parte de encima la tiene metálica. Entonces asumiríamos que ahí hay dos piezas, una de plástico y una metálica. Pero al final lo que nos interesa es la parte de la apariencia, es decir, lo que luzca de metal lo vamos a asumir como si fuera de metal. Y lo que luzca de plástico igual lo vamos a asumir como que fuera de plástico. Ujú, ok, entendido. Y hay algunos casos en donde uno puede notar claramente que es metal pintado. Ujú. Ok, chicos, chicas, ¿más dudas? Hola, profe, buenos días. Hola, hola. Tenía una pregunta, que creo que se la hizo Jeff, pero a mí no me quedó muy claro. Y es, digamos, si a uno, digamos, en las características hay que poner, por ejemplo, eso de metal, y uno tiene que poner el listado de categorías en las que está presente, tipo, ¿qué digo? Material percibido metálico, por ejemplo. No, Y uno dice, está presente en la agarradera, en el cuerpo, o eso no se pone. no, porque recordad que lo que estamos haciendo es una relación entre los significados y los mínimos comunes que producen los significados. Bueno, mínimos comunes y categorías que producen los significados. Entonces, en realidad la relación está así, digamos, tecnológico. Entonces, lo que va de este lado es todo aquello que ayude a emitir ese mensaje. Es decir, si vos te das cuenta que la categoría, qué sé yo, agarradera ayuda a transmitir ese mensaje, entonces de la categoría agarradera se liga con el significado tecnológico. Y de ahí en adelante lo que haya dentro de tus hornitos que ayuden a transmitir este mensaje, que Ok, tengan el mensaje tecnológico. entonces uno nada más recalca lo que es necesario para transmitir el mensaje. Es Tipo, correcto. si hay algo que, bueno, alguna categoría que tenga presente esta característica de material percibido metálico, por ejemplo, pero no te ayuda a transmitir bien el mensaje de la frase semántica, no se recalca ahí. No, porque lo que nosotros estamos haciendo en esta primera etapa es un filtrado, ¿ok? Tenemos los mensajes de este lado y de este lado necesitamos saber cuáles son los mínimos comunes que transmiten estos mensajes. Entonces, la primera parte de nuestra triangulación es una selección de aquellas características físicas que a nosotros como equipo de trabajo nos van a funcionar, nos van a ayudar a transmitir el mensaje elegido, ¿ok? Y a sacar de nuestra paleta de opciones todas aquellas que no ayudan a transmitir los mensajes seleccionados. Entonces, por eso es que hacemos esta primera parte de la triangulación de datos. Lo primero es una asocie, por así decirlo, un pareo en el cual tenemos los significados y los mínimos comunes que ayudan a transmitir estos significados. Una vez que tenemos esto, lo que sigue es organizar los mínimos comunes para poder convertirlos en las reglas para diseñar, en nuestras directrices de diseño. Y eso lo podemos hacer agrupándolos por afinidad. ¿Por qué motivo? Porque cada directriz debe de tratar de un tema específico o de un tema que se compone de varios temas menores similares. Ok, por ejemplo, digamos la parte de acabado superficial, ya que es acabado superficial, puede hablar de si es mate o brillante, que eso es específicamente el acabado superficial, y puede incluir también el tema del color, porque tiene que ver también con el acabado superficial. Entonces, normalmente hay una directriz que se encarga de hablar mucho de cómo es el acabado en términos de la cualidad física y en términos de la cromática. Ok, profe, ya entendí. ¿Sí? ¿Sí te queda más claro? Sí, profe, ya me quedó más claro. Es como cuestión de ir como descartando lo que no es útil para la investigación y dejar lo que es más relevante Exactamente. Vos para tenés, las directrices de diseño. en nuestra primer parte, eso es lo que hacemos. Nosotros lo que hacemos es eliminar de la lista de mínimos comunes aquellos que no transmiten la frase semántica Ok. y que causan ruido al final, ¿verdad? Ujú. Una vez que ya tenemos los mínimos comunes que sí sirven, lo que sigue es convertirlos en reglas para diseñar. Es decir, ahí están y son una paleta de opciones. Vos puedes escoger de ellos, pero
se vuelve mucho más claro si se deja en términos de reglas de qué se puede o qué se tiene que hacer para lograr la transmisión de sus mensajes. Entonces, por ejemplo, cuando hicimos el webinar creo que fue el de categorías, pudimos ver cómo al redondear las orillitas del microondas se empieza a ganar el significado retro. ¿Recordás eso? Sí, sí lo recuerdo. Y de hecho ayer estábamos hablando de eso. A nosotros nos toca el significado moderno espacioso. Y sí considerábamos que si se veía más cuadrado, no se veía tan moderno. O sea, se veía más moderno cuando se veía un poquito más redondeado. Obviamente no redondeado así como se veía en el webinar, porque ese era como más chiquitito y sí se veía mucho más redondeado. Es Pero correcto. igual ayudaba a transmitir esa sensación como de moderno cuando, o sea, en comparación al que era más cuadrado, o sea, con Exacto. líneas más rectangulares que Y las cuando redondeadas. es angular en las esquinas se siente menos moderno. Se siente menos moderno. Y cuando son excesivamente redondeadas empieza a sentirse retro. Sí, sí, tiene que ser como un intermedio, por así decirlo, pero es que no tenemos ninguna que es como excesivamente redondeada. Exactamente, entonces eso se convierte en una directriz y en la directriz hay que decir cuál es ese radio de redondeo. Ujú. ¿Ves? Porque no se podría dejar como que los bordes deben ser redondeados, solamente porque eso te deja la amplitud de la interpretación. Podría ser redondeaditos, así como que apenas se les gastó un poquito la orilla, como podrían ser redondeados, que decirte, con el diámetro de este círculo. Y ya con Ajá. el círculo sí empiezan a aparecer retro. Sí, sí, eso de fijo. ¿Sí? Entonces hay ¿Ves? que intentar ser bastante como específicos en las directrices para que no quede margen de duda de qué es lo que uno tiene como de propósito diseñar, ¿cierto? Sí y no. Vamos a ver, sí, sí tienes razón. Hay que ser lo suficientemente específicos para que quien diseñe no codifique un mensaje diferente, ¿verdad? Entonces, pero tampoco podemos ser tan cerrados como para que esto se vuelva una receta que le impide experimentar opciones. Ya, ajá. Entonces, en términos del redondeo, uno podría indicar, digamos, cuál es la política de redondeo que se va a utilizar, ¿verdad? ¿Cuál es esa área máxima y mínima que se puede utilizar para redondearlo? ¿Ok? Pero no podría decírsele algo como el redondeo debe de ser o los radios de redondeo deben ser de 2.5 milímetros de radio. Es mejor poner como un rango, como hacer una comparación y decir, tiene que ser más grande que tal redondeo, pero menos grande que tal. Sí, porque el objetivo de tener las directrices no es reproducir exactamente algo, sino más bien mantener una serie de reglas que te aseguren que al final vas a emitir el mismo significado, dando posibilidades de que cada miembro del equipo de trabajo pueda hacer algo diferente. ¿Me explico? Pero que al final, a pesar de que todos sean ejemplos diferentes, luzcan como parte de una misma línea, de una misma familia, porque proceden de las mismas directrices. Ok, sí. ¿Ves? Porque si las haces completamente exactas, al final a todos les va a salir lo mismo. Sí, es verdad. Ajá. En la Entonces, ¿verdad? no, que cuando se plantean directrices, requisitos de diseño o axiomas de diseño, lo que nosotros estamos pretendiendo, en términos coloquiales, es marcar la cancha. Es decir, dar un marco de referencia para entender en qué valores yo me puedo mover como diseñador, qué puedo hacer, ¿verdad? Ujú. Y indicar de una vez dentro de esta serie de reglas que está por fuera, para no sacarla por completo del estadio y hacer que al final mi hornito luzca como una pantalla o mi hornito luzca un poco como una refrigeradora. Ya, sí. Profe, y en cuanto a los mínimos comunes, digamos que yo encuentro una parte o una pieza distintiva dentro del vocabulario visual que yo digo, ok, esto eh, transmite el mensaje de moderno bastante y sería bueno implementarlo, porque es que, digamos, había una que tenía como la luz alrededor de la perilla, no estaba como normalmente está. Y, o sea, nosotros pensamos, ok, eso se ve como moderno, o sea, se ve como, no sé, innovador, transmite como un mensaje diferente a donde está normalmente la ubicación de la luz. Entonces, eso se puede tomar en cuenta o también se descarta como el resto, a pesar de que tenga un porcentaje muy bajo, porque
era como un solo elemento del vocabulario visual que tenía eso, era como un 10%. Ya te entendí, la pregunta clave es, ¿eso ayuda a emitir la frase semántica? Sí, sí, porque Entonces, aunque esté en pocos hornos, si ayuda a transmitir la frase semántica, hay que registrarlo porque ayuda a emitir el mensaje que nosotros estamos codificando como grupo de trabajo. ok, ¿Me explico? Ve, en ese sentido, por eso es que registramos todos los mínimos comunes, esté mucho o esté poco. ¿Ok? ya, Porque pueden haber cosas que funcionen muy bien, que estén presentes en un solo microondas, en un solo tostador, como les está pasando en este momento. Si nosotros desde el principio quitamos todo aquello que no está con gran frecuencia, pues estamos perdiendo datos útiles para diseñar, sobre todo aquellos datos que nos muestran una vía para innovar. sí, eso estaba pensando, de hecho, que se saliera así como de lo común, pero o sea, como que sirve para la hora de diseñar, la verdad, como para innovar un poco. Exactamente. Digamos que si ustedes no hubieran escogido el significado moderno, sino algo más bien como tradicional, pues ahí sí es cierto que ya no les va a servir eso, porque no ayuda a transmitir el mensaje tradicional. Habría otra selección de mínimos comunes que sí ayudan más eficientemente a transmitir ese mensaje. Pero en este caso, de ahí les es útil, como les es útil, aunque esté solo en un horno de esa información que sirve para diseñar. Ok, ¿Ok? perfecto. Y esa información hay que traducirla, es decir, no hay que llevarla al axioma de manera directa. Es decir, no quiere decir necesariamente que una perilla con luz se perciba tecnológica, porque la función de las perillas es convertirse en medios de control, es decir, en los controles. Entonces, eso se puede reinterpretar indicando que los controles pueden o deben ser luminosos. Ujú. Y efectivamente, cuando el control es luminoso, uno siente más, en términos generales y casi en cualquier objeto, siente más tecnología de por medio. Es decir, no es igual que el teclado de la computadora esté apagado que se te encienda. Sí, es verdad. O en el carro, digamos, por así decirlo, estatus del carro tiene que ver mucho con la percepción de ese tipo de detalles. Por ejemplo, de noche, que se enciendan los controles que tienen que ver con subir y bajar ventanas o con bloquear el espejo o cualquiera de esas cosas. Ujú. Cosas se encienden, uno siente que el carro es más chuzo. Sí, definitivamente. ¿Ves? Entonces, la relación no necesariamente va a estar de la luz en la perilla, sino el hecho de que los controles tengan indicadores luminosos. Ok. ¿Ok? Eso requiere, digamos, un poco más de observación y cuando hay un solo ejemplo se vuelve un poco difícil, por supuesto, eh, ¿cómo se llama?, de decodificar esa información, pero lo importante es hacer el esfuerzo de irse un poco más allá, de no quedarse en la superficie, sino de poderlo traducir. ¿Por qué motivo? Porque si vos utilizas la primera opción, lo que estás diciendo es de que todas las perillas van a tener luz. Si tenés la segunda opción de que los controles sean luminosos, te da más chance para diseñar cosas diferentes. Sí, 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 es verdad. ¿Ves? Ok, Un poco esa es la ciencia de plantear directrices, permitirte que te dejen claro eh, eso que el producto debe de tener como atributo, pero que dé flexibilidad suficiente para que yo pueda resolverlo a través de varias formas, de varias maneras. sí, ya vi que eso va a ser un toque complejo, pero bueno, Exactamente, exactamente. Es un toque complejo esto de definirlo, las directrices. sí, porque hay que dejarlo como abierto, pero a la vez establecer cierto parámetro. Exactamente, abierto pero cerrado. Sí, ay Dios. Bueno, vamos a ver cómo nos va con eso. Ok, ok. ¿Alguna otra duda, chicos, chicas? Por mi parte creo que ya no, profe. Ok. Muchas gracias, muy bien. ¿Alguien tiene iniciado la relación de significados y mínimos comunes? En mi grupo sí. Veámoslo. Ya lo busco. Perfecto, gracias.
¿Se ve? Sí, sí se ve. Perfecto. Ok. Tenemos entonces moderno, material metálico, acabado mate, esquema cromático, brillante, bordes laterales planos. Ok. Esquinas con redondeo de diámetro menor a las perillas. Pregunto, dentro de sus ejemplos de hornos que son modernos, ¿tienen más o menos controles? De las perillas. Sí. Es que digo controles porque de repente podrían haber perillas y de repente podrían haber botones. Como no recuerdo su vocabulario visual. Am, em, de perillas habían de 3, 2 y 1, pero habían más de 3. Ok, listo. Ahora, la pregunta es hacer la correlación. ¿Los de 3 transmiten más el mensaje de moderno o los de 2 o los de 1? Para mí, las de 3. Listo, hagan ese ejercicio, digamos, como grupo y lo integran, porque algunas veces el tema de los controles ayudan a emitir eso. Es decir, normalmente si los controles son, por ejemplo, digitales táctiles, explotan el mensaje de moderno respecto de las perillas. Si hay presencia de ¿cómo se llama? De un indicador luminoso donde están los numeritos y todo el asunto, ¿verdad? De una pantallita, normalmente eso ayuda a enfatizar el mensaje moderno. Entonces, fíjense también eso que no lo veo por acá, lo cual no es extraño, es decir, eso depende, por supuesto, del vocabulario visual. Como yo no recuerdo exactamente el que ustedes tienen, entonces por eso les hago la observación. Ok. Entonces agregar ahí la cantidad de perillas. Exactamente. Ok. Ahora ve. Y la observación te la hago por lo siguiente, porque es discreto, probablemente requiera menor cantidad de perillas. Mm, ¿Vas viendo? Ahora, eso no resulta en una contradicción, es decir, porque hay modernos también de pocas perillas. Quiere decir que uno tiene que decidir cuál de los dos mensajes se va a llevar el protagonismo. Entonces, si ustedes quieren que luzca más moderno que discreto, ya saben que pueden utilizar más perillas. Si quieren que sea más discreto que moderno, entonces probablemente tengan que usar menos. ¿Sí me explico? sí. Ajá. Nice. Ahora vean, el hecho de que ustedes tengan una selección de mínimos comunes que están repetidos en varios mensajes indica que están haciendo bien el trabajo. Y no solo eso, también indica que los mensajes tienen consistencia entre sí. ¿Por qué motivo? Porque básicamente los mismos elementos materiales ayudan a emitir los mismos mensajes. Eso quiere decir entonces que ese conjunto de elementos materiales tiene la posibilidad claramente de emitir su frase semántica y lo que sigue es empezar a generar las directrices a partir de la afinidad de estas características materiales. Ok. Algo que me parece, vamos a ver, que podrían reconsiderar, insisto, porque no tengo el vocabulario visual de frente, es la presencia de las categorías, porque las categorías no las están mencionando mucho. Entonces, si hay alguna categoría que es muy importante para la transmisión de un mensaje, fíjense en eso también. Ok. ¿Ok? Sí. Digamos que algunas veces, en algunos casos, ¿verdad? De hornos, para que se sientan robusto, la agarradera tiene que ser como grande y porosa, tiene que ser como muy visible, ¿verdad? Ese no es el caso de ustedes que no tienen ese mensaje de por medio, pero la agarradera como categoría se vuelve en algo importante. Entonces, fíjense si alguna de las categorías tiene relevancia en la transmisión de alguno de estos mensajes. Que insisto, yo sí creo que la categoría de controles, sean botones o sean perillas, tiene que ver en la transmisión de ese mensaje, porque esos controlitos son los que me hacen sentir si es algo más arraigado al pasado, si tengo un control físico que tengo que girar, o si es algo que va más hacia el futuro, como los botones que ya no son botones, que son más bien táctiles, ¿verdad? Completamente planos, como un display tipo pantalla. Ok.
¿ok? Y todas las demás categorías parecen no ser tan importantes en la transmisión de los mensajes que tienen por acá. Me parece que van pura vida. Es decir, ya con esto lo que sigue es más sencillo, ya tienen la selección de mínimos comunes, armen las directrices y a partir de ello hagan los bocetos. Ok, gracias. Con gusto. ¿Algún otro grupo que tenga esa parte lista? Profe, ya le comparto pantalla. Perfecto. Turututum. Ahí la ve, profe. Sí. Ok. Profe, Pero digamos. bueno, Bueno, ahí los porcentajes, y no sé si está bien, pero en algunos sí pusimos porcentajes. Ok, no, aquí no es necesario. Ok, para Los eliminarlo, entonces. porcentajes van a ser muy importantes, pero cuando se haga la discusión en el análisis narrativo. Ok, está ¿Ok? bien. Ahora, hay algo que está complicando mucho la comunicación, y esto lo están narrando. Hay que hacer es ponerle ninguno con uno. Profe, casi no se le escucha. De pronto se le escucha como que muy lejos. Sí, como si estuviera el micro tapado. Ajá. sí, Vean, aquí hay un detalle. Tenemos que hacer esto porque Profe, lo que está creando. profe, se le escucha muy bajo, profe. No sé si es solo a mí, la verdad. No, no solamente. creo que no nos escucha. No, creo que no lo está escuchando. Vamos a ver de este lado de la lista, así como los tenía el grupo común, podrían a decir esta cosa. Invitados a la comunidad, en lugar de tenerlo narrado. En el segundo paso, podemos, por ejemplo, este tenemos un poder que llama porque aquí lo tenemos un poco más claro, pero es muy matemático, puede como las cosas de hay que escribir Profe, como que después de un proceso que se llama Profe, ¿nos escucha? creo que no se escucha. Creo que no. No, profe. No se me escucha. No, no se escucha. Tal vez si se sale de la reunión y vuelve a entrar como la vez pasada, creo que se arregló. ¿me escuchas bien? Voy a salir un poquito, como hicimos la vez pasada, reinicio la máquina y voy a empezar a ver si yo
Ahora, Sí, profe, Ahora ahí. sí, pero ¿saben qué pasó? sí. Por algún motivo que no entiendo, mi computadora se linkeó con los con los audífonos Bluetooth. Están metidos en su estuche incluso, es decir, se supone que están apagados porque están dentro de su estuche y me acabo de dar cuenta de eso. Bueno, volviendo al tema entonces, bueno, les decía, vean, en el tema espacioso tienen un problema en esta narración porque no deja mínimos comunes, porque lo están narrando como si fuera una justificación funcional del por qué se considera espacioso. ¿Ok? Ok, Entonces, complicado. tiene que quedar como lo tienen en moderno, que tenemos color gris acromático, presencia de iconografía en los indicadores, material percibido metálico cromo y así sucesivamente. Porque la manera en que está narrado no deja ver, no muestra los mínimos comunes, porque están buscando una explicación y todavía no hemos llegado a ese punto. Aquí apenas lo que estamos haciendo es como el pareo, ¿verdad? El asocie entre el mensaje y los mínimos comunes para posteriormente establecer esta narración, digamos, este análisis narrativo, pero en términos de cuáles características ayudan a emitir qué mensajes. No de los Ok, profe, porqués. está bien. En este análisis, vean, no es que no nos interese de todo el por qué, pero no es el fondo del análisis. Lo que queremos saber es cómo se emite el mensaje, no el por qué está sucediendo. Porque la investigación no está orientada en términos de descubrir la verdad, sino más bien de reproducir un mensaje. ¿Comprenden? Sí, profe. Perfecto. Tenemos aquí ubicación de la luz. Ahora, no está claro qué de la ubicación de la luz, es decir, cuál es el mínimo común, que esté a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo, exactamente. ¿Qué quiere decir ubicación de la luz? Creo que lo pusimos entre paréntesis, profe. Ya vi, es la nota esta, lo que hablamos hace un ratito de cuando la luz rodea la perilla. Sí, eso mismo. Entonces, más bien parece que lo que hay que registrar es algo como el uso de la luz en la perilla. Sí, ponerlo como de la forma en la que usted había dicho, que tal vez como presencia de, de indicadores luminosos o algo así, ponerlo de otra forma. Exactamente. Bueno, aquí sí podría ser la perilla porque esa es la conclusión a la que podemos llegar con el análisis después. Ahora, el tema de poner ubicación de la luz es que, primero, es difícil de entender. Eso lo entienden ustedes como parte del grupo de trabajo. Y número dos, es como si estuvieran insinuando que hay varias posibilidades de ubicación de la luz en la perilla. Sí, sí, es verdad. Hay que ser como más claros en eso, ser más específicos. Más concretos. Ok, está bien, profe. Ok. Ahora, perdón, el adjetivo que estábamos viendo, ¿cuál era? Que se me olvidó. Modelo. Listo, vea, aquí tiene un cruce de variables fuerte. Mayor número de perillas indica complejidad.
y mayor cantidad de funciones. Entonces, lo que hay que poner aquí es nada más que tiene, vamos a ver que lo que están concluyendo ustedes es que entre más perillas tiene, más moderno se siente, ¿es así? Ajá. Ajá, porque tiene como más funciones. Ok, entonces no hablen aquí de la complejidad porque tienen otro mensaje que se llama complejo. Ujú. Mm. Entonces, como que somos más concretos, como yendo al punto sin explicar mucho, por así decirlo. Exactamente. Esto de que el mayor número de perillas indica complejidad de mayor cantidad de funciones es lo que tienen que discutir en el análisis narrativo. Me Sí. explico. Una vez que ustedes dicen, ok, parece que en moderno está una gran cantidad de perillas y en complejo está una gran cantidad de perillas. Entonces eso quiere decir que esos dos tienen relación. Entonces uno podría crear una hipótesis del por qué. Ya, Tiene ya. sentido, porque eso indica entonces que si tienen más perillas, a la vez tienen más funciones, Ujú. lo cual hace que tenga más información visual, por tanto sea considerado más complejo, y al tener más funciones, probablemente se siente o se percibe más moderno. Sí. Ujú. ¿Están viendo? Entonces, es como que aquí están empezando a hacer el análisis que todavía no va, porque el análisis se hace a partir de las agrupaciones por afinidad. Bueno, en realidad se hace considerando dos cosas. Una son las agrupaciones por afinidad, pero esta misma tabla ya te empieza a indicar esas relaciones. Sí, es genético. Ujú. Entonces te ayuda a hipotetizar que, ¿cómo se llama? De qué manera los elementos físicos, de qué manera los mínimos comunes emiten los diferentes mensajes o qué relación hay entre ellos. Ok, pasemos a complejo. Ajá. Cantidad de rejillas no dice mucho, es más rejillas, menos rejillas, ¿qué exactamente? Creo que se refería como a la mayor cantidad de rejillas. Ujú. Está mejor especificado arriba, porque también creo que se repiten, varias veces se repiten las mismas características. Sí. Ahí uno simplemente se limita a hacer un copy-paste. Ujú. Ok, perfecto. ¿Qué son exactamente esquinas redondeadas grandes? Es que en los mínimos comunes teníamos como eh, tratamientos de esquinas, tres tipos de tratamientos de esquinas, que era como un redondeo que era como más pronunciado, otro que era como semi redondeado y otro que se veía con las esquinas rectangulares. Ah, Entonces ese era el que, o sea, el redondeo grande, por así decirlo, era el que estaba más pronunciado entre los tres. ok, listo, listo. Ahora, esto de alguna manera hay que dimensionarlo porque queda muy abierto a interpretación y ya vimos que cuando las esquinas tienen un radio de redondeo amplio, el mensaje al que se llega es más bien a retro. Sí. Entonces, mejor ahí hacemos como la comparación de una vez, tipo para ser más claros. Sería bueno. Listo, ustedes también tienen una cantidad de mínimos comunes que están bastante repetidos, lo cual es muy positivo, porque entonces habla de que los mensajes son suficientemente consistentes. Ahora, noten que hay mínimos comunes que se encuentran en, por ejemplo, en 3 o 4 categorías de mensaje, 3 o 4 mensajes. ¿Qué quiere decir? Que eso es importantísimo para la transmisión de la frase semántica.
¿Por qué motivo? Porque interviene en la transmisión de varios de los mensajes que la integran. ¿Ok? Esas son las cosas que se vuelven en no negociables. Es lo que se empiezan a convertir como en los debe de las directrices. Ya eso le va indicando a uno que hay debes. ¿Ok? Y aquellos que están en menor cantidad son los que tienen mayor posibilidad de convertirse en los puede. Lo cual no quiere decir que es posible, o sea, que es un absoluto, pero son los que tienen mayor posibilidad de convertirse en las opciones, en que puede ser este o puede ser este otro. ¿Ok? Entonces, desde la tabla ya ustedes pueden empezar a notar cómo se empiezan a agrupar esos mínimos comunes. Entonces, lo que podemos ver en la tabla es la presencia relativa de ellos. Es decir, por ejemplo, aquí podríamos hablar del tema de las perillas, que está repetido en varias casillas, o del el esquema acromático, que también está repetido en varias casillas. El esquema acromático está completamente amarrado, ligado a la parte del material. Entonces ya eso nos empieza a insinuar que esas dos cositas van formando parte de una sola directriz. Ok. Hay que ir haciendo como las relaciones de una vez. De aquí ya empiezas a notar qué es importante y qué no lo es. Entre más aparezca, digamos, un mínimo común en varias casillas, más resulta importante registrarlo porque está ayudando a emitir varios mensajes a la vez. Por tanto, ya te empieza a insinuar, esto es un debe, esto tiene que estar, porque si no está, entonces se pierde el mensaje. ¿Ok? Y lo que está en menor cantidad puede mostrarte también las vías de diferenciación. De hecho, ahí es donde uno empieza ¿cómo se llama? A calcular el riesgo. Es decir, digamos, ¿qué pasa si yo digo de repente, ok, hay algo que es importantísimo aquí, que es el color, el esquema cromático? Pero yo lo que deseo dentro de este proyecto es innovar. Entonces, ¿qué tal si cambio el esquema acromático por un esquema cromático? Eso es una apuesta muy arriesgada, ¿ok? Porque el hecho de que aparezca en tantas casillas quiere decir que ayuda a emitir la frase semántica. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Cambiar el color reforzando otras características. De manera que todo lo demás quede súper bien planteado y el color, entonces, ayuda a diferenciarlo, pero que no se pierda de la frase semántica completa. Y con esto se logra diferenciar el producto. ¿Comprenden? Sí, profe. Ya entiendo, creo que la intencionalidad de todo esto. Es aquí justamente cuando se hace este proceso donde uno empieza a comprender para qué hizo todo lo demás, porque todos los demás es recolección de datos. Es aquí donde esos datos son útiles. Sí, ya veo. Ok, entonces a partir de esto van a tener una serie de enunciados como los han visto en los trabajos que les pasé, que ayudan a configurar el producto, que te van a decir, ahora sí, tiene que ser rectangular con tales proporciones, debe de tener tales redondeos, el material va a ser tal, debe estar en un 80% de la superficie o cosas por el estilo. Dependiendo del proyecto que estén desarrollando, una u otra directriz va a tener mayor relevancia y por tanto hay que especificarla más o especificarla menos. Ok, bien, nada más la primera hay que eh, desintegrarla en mínimos comunes puntuales y ya aquí tienen suficientes datos para hacer la agrupación y empezar a generar las directrices. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Perfecto, gracias. Ok, chicos, ¿tenemos algún otro cuadro? Profe, le compartes de nosotros. Dale. Ok, ok. Listo, profe, se está viendo.
Se tomaron el detalle de hacerlo hasta por categoría. Sí, profe, nos parece un poco más útil, digamos, porque en caso de que se vaya a diseñar alguna de las partes, podría emitirse como un significado otro, ¿verdad? Con los significados, bueno, y con las características físicas, ¿verdad? Encontradas en los mínimos comunes. Y les muestra muy bien, por ejemplo, el impacto que tienen algunos de los mínimos comunes. Por ejemplo, aquí estoy viendo un moderno en patas, colores acromáticos, marca, colores acromáticos, agarradera, colores acromáticos. Entonces ya empieza a mostrar cómo algo como el esquema cromático resulta súper importante para la transmisión de muchos de estos mensajes. Lo mismo pasa en elegante. Lo tenemos en marca, lo tenemos en patas, lo tenemos en agarradera. Sí, y efectivamente eso tiene una responsabilidad muy alta en la transmisión de esos dos mensajes. Ah, súper. Ok, nice. Está muy bien y muy detallado, digamos. Perfecto. Y aquí entonces, la siguiente página con los bloques amarillos tenemos conclusiones. Sí, profe, sería como las veces que se repitió, digamos, cada uno de los significados en las diferentes partes, en los 5 significados. Ujú. Ok, perfecto. Entonces pueden notar, digamos, que el tema de colores acromáticos está 4 veces, por tanto es muy importante. La forma rectangular es muy importante. Estos dos que están en rojo en ventana, ¿por qué están en rojo? Ah, sí, profe, es que en eso no estábamos como muy seguros, ¿verdad? Como el acabado translúcido, transparente, porque son como características que siempre van a estar, digamos, eso es como... pues estaba presente, bueno, tal vez no ayudan a transmitir los significados, pero es algo que siempre va a estar. Entonces, profe, teníamos como dudas con esas características, que tal Ok, vez... entiendo, ve, pasa lo siguiente, van a estar en todos porque forma parte del común. Ahora, decime, si lo hacemos, si le cambiamos el vidrio transparente por el mismo metal, qué sé yo, que tenga el cuerpo, ¿eso ayuda con el mensaje de moderno? No, profe, tal vez sería una caja fuerte más bien. Y no Exactamente. Entonces, moderno. si te das cuenta, sí, sí ayudan con la transmisión de mensajes. Lo que pasa es que vamos a ver, esa característica física está tan relacionada, tan fuertemente relacionada con un aspecto funcional que no se puede cambiar, que es el tener la visibilidad al interior. Entonces, el motivo por el cual la ventana siempre va a ser de vidrio y siempre va a ser translúcido es 100% funcional. El vidrio es el que aguanta el calor, es decir, la única otra cosa transparente que le podríamos poner es plástico. Y no existen plásticos termoestables que sean transparentes 100%. Este, y que sea transparente es por el tema de la visibilidad. Entonces, ahí hay un detalle de la apariencia del objeto que no se soluciona, vamos a ver, donde la apariencia no es tan importante como la función. ¿Me explico? Y como no hay otra opción, no se puede suplir de ninguna otra manera, el 100% de los hornos que veamos van a tener este mismo material con esas mismas propiedades. Eso, profe, esto nosotros, digamos, a la hora de considerar este tipo de características, sería como a la hora de redactar directrices, como de que la ventana debe ser transparente, por ejemplo, Exacto, pero exacto. no sé, no sería necesario tomarlo en cuenta en esta parte, digamos, de cómo es que se llama, de los significados, que esté presente en los significados, pero sí hay que tomarlo en cuenta a la hora de redactar directrices, digamos. Sí, casi siempre el tema de la ventana queda un poco ausente de los significados precisamente porque todos la tienen.
Me explico, porque esas dos características de la ventana están presentes siempre, pero a la hora de hacer los axiomas, resulta que sí es importante, me explico, porque la ventana siempre tiene que ser transparente y siempre tiene que ser brillante. Bueno, sí, brillante y transparente. Son las dos grandes características de la ventana. Eh, Les decía, entonces, aquí les permite ver, digamos, qué cosas son importantísimas. Por ejemplo, en el caso de la agarradera, que debe ser larga y delgada. Ajá, perfecto. También acromática y rectangular. Esto resalta ya de una la importancia del esquema acromático porque muchas de las características están varias veces repetidas, es decir, en cada característica repetida varias veces, perdón, en cada categoría repetida varias veces, lo cual entonces indica su importancia relativa, es decir, es algo que no se puede perder, no es negociable. ¿Ok? Ahora lo que nos queda es agarrar estos mínimos comunes para producir las directrices. Ah, ok, profe. Entonces, estas directrices serían, bueno, las primeras, las categorías, ¿verdad, profe? Que se habían establecido. Que eso es lo que debe tener el hornito, esas categorías, ¿verdad? Y luego estos mínimos comunes son, algunos deben o pueden, ¿verdad? Sí, exactamente, exactamente. Los deben son aquellas cosas que no son negociables, que si se quitan se pierde mucho del significado. Y los deben son como perdón, los pueden, debe ser aquello que se convierte como en opciones. ¿Ok? Que puede ser uno, puede ser otro, pero no hace que se pierda el mensaje por completo. Ah, ok, profe. Profe, nosotros Señor. las directrices las vamos a redactar en base a estos cuadritos amarillos, ¿verdad? Ya, porque son las conclusiones. O hay que irlo No, detallando como que por, por cada uno de los significados que transmite, digamos lujoso y todo eso. no, porque no nos interesa la relación. Vamos a ver, en términos de directriz no nos interesa, o más bien, en términos de directriz no hay manera de hacer directrices por significado. ¿Por qué motivo? Porque una misma característica física transmite varios significados a la vez. O Entonces, en- por eso es que sí, es necesario ahora hacer un diagrama de afinidad de los mínimos comunes, porque las directrices se plantean en términos de la afinidad de esos mínimos comunes. ¿Ya? ok, ok. ¿Ok? Entonces ahí solo sería como ir diciendo qué es lo que debe o podría tener un horno para que se Exacto. perciba como horno. Y ese debe y ese puede queda claro, queda explícito a través de la afinidad. Es decir, vas a tener, o sea, cuando hagas un diagrama de afinidad, todo aquello que tenga que ver con color. Entonces, acabado cromático tiene que ver con color. La materialidad tiene que ver con color, es decir, de qué material son, probablemente tengan algún principio de afinidad. Entonces, ahí te vas dando cuenta de que todas esas características se pueden redactar en una sola directriz. Ah, ok, profe, perfecto. Gracias. Un gusto. Ahora, antes de que se vayan, correcciones de forma. Eh, Los cierres visuales de estos cuadritos, ¿dónde están, chicos? Ah, profe, no, eso sí, eso está terrible. Eso está, eso está terrible porque van así de grande a pequeño y todos los tamaños. Exactamente. Sí, es que todo lo demás está como muy bien cuidadito y llegamos a este y este es como vamos a ver, como si necesitara ortodoncia para mantenerse todo en su lugar. Entonces, sería bueno que consideren que si están trabajando en un esquema que está intentando marcar dos columnas, esas columnas deben tener los cierres visuales respectivos, tanto en la parte superior, porque arriba me parece que el del lado derecho está un toquecito más bajo que el del lado izquierdo, como en la parte inferior, donde el del lado izquierdo está definitivamente en un margen muchísimo más bajo que la ventana del lado derecho. Y el profe no recibieron fundamentos conmigo, esos chiquillos. No, no, Profe, Profe, ayer, no. ayer que estábamos poniendo eso, parecía que estábamos jugando Tetris. Listo, te incomodaría mucho que yo juegue Tetris con tu nota. uy, Ay, no, 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 no. va a ir bien ordenadito, ¿no, profe? No. El trabajo todo bien Un ordenadito. 9 fácilmente se convierte en un 6 cuando jugamos Tetris, Uy. por ejemplo. O sea, Bueno, con los unos
los ceros no hay mucho problema porque al derecho y al revés son iguales, pero los 9 y los 6 sí tienen así como serios problemas de ubicación. Ah, profe. Chicos, acomoden eso, porque el trabajo está, digamos, se nota una gran intención de diagramación como para fallar en cosas que además estamos viendo en otro curso. Mm, Bueno, pero esto fue como de emergencia, digamos, para tener todo acomodadito, porque no habíamos visto bien cómo íbamos a acomodar, pero no, no. Profe, y una consulta, esto sería el análisis de los resultados, ¿verdad? Nada más que hace falta que esté un poco más, hablado, porque eso es como todo lo que se obtuvo de los diagramas de afinidad. Bueno, el diagrama de afinidad. Ok, nos falta el diagrama de afinidad. Ah, ok. Ajá. Ok, vamos a ver. En tu, em, vamos a ver, esto efectivamente es algo como un diagrama de afinidad porque ustedes lo que hicieron fue clasificar mínimos comunes por categoría. ¿Estamos de Ujú. acuerdo? Sí, Listo. profe. La pregunta clave ¿es eso lo que las instrucciones que vimos la vez pasada dicen que hay que hacer? Que están en el documento que yo les escribí, que hay que hacer primero y que hay que hacer después. Yo creo que lo primero que decía era que hay que triangular los datos. Es exactamente. O los significados con los mínimos comunes. Eso es lo que tenemos en esta tabla. ¿Ok? Ustedes, por Mm, cuenta propia, porque decidieron hacerlo mucho más detallado, utilizaron además una selección de mínimos comunes por categoría, lo cual no es por completo necesario, pero se puede hacer de esta manera. Ahora, ya tenemos los mínimos comunes, ¿verdad? Identificados, aquellos que transmiten los significados que ustedes eligieron. Y ya quitamos de la lista de mínimos comunes todos aquellos que no los transmiten, que no ayudan a emitir su frase semántica. Eso es lo que estamos buscando hasta este momento. Todo lo que han hecho hasta aquí es la lista, tener la lista clara de mínimos comunes que ayudan a transmitir su frase semántica. Ahora, lo que sigue es convertirlos en directrices. Y el paso para lograrlo es agarrar este listado de mínimos comunes y hacer un diagrama de afinidad con ellos. Agruparlos por afinidad. A partir de esa agrupación por afinidad emergen las directrices. Entonces, cada uno de los grupitos que salgan por afinidad, pues van a formular una directriz. Ah, ok, profe. Entonces ahora hay que ver cuántos datos de esos se repitieron, por ejemplo, colores acromáticos y todo esto por grupitos, digamos, y ya con eso se comienza a hacer la... Ese sería el diagrama de afinidad real, digamos, para el trabajo, el que está siendo solicitado, digamos. No, lo que pasa es que la triangulación de datos de este trabajo, que yo se los había mencionado varias veces, es diferente, bastante diferente de las anteriores que hemos hecho. Y esta tiene dos partes. La primera es la selección de mínimos comunes, porque se están triangulando datos, es decir, son datos que se obtuvieron de varias técnicas que están, ¿cómo se llama? Segregándose a partir de categorías específicas. Las categorías, en este caso, en esta primera parte, son los significados. ¿Qué queremos saber? ¿Cuáles mínimos comunes ayudan a transmitir qué significados? Ahora, esto yo tengo que convertirlo en reglas de diseño. Lo que sigue es hacer un diagrama de afinidad. Ujú. Entonces, Entonces, sí. para hacer el diagrama de afinidad, vos lo que tenés que hacer es considerar que todos estos mínimos comunes que tengo por acá son datos separados, ¿ok? Completamente separados. Es un universo de datos y ahora sí agruparlos por afinidad, porque tienen algo que los une. Entonces, todos los que tengan que ver con perillas o con controles van a quedar juntos. Ujú. Todos los Ah, que se ok. hayan acabado de algo, pues vamos a ver. Lo que necesito, José Pablo, en este momento es que te saques de la cabeza las categorías. Que te Ujú. olvides de cuerpo, marco del cuerpo, marca, perillas, agarradera, luz indicadora, ventana, bandeja e indicadores de perillas. Ujú. Porque eso es lo que estamos buscando para las directrices, porque no se hace una directriz por cada una de las categorías. Ujú. ¿Ya? Es, Sino más que tengas este montón de datos que son solo mínimos comunes y empiezas a agruparlos. Entonces digas algo como, ok, esquinas con redondez, eso tiene que ver, digamos, de ahí son esquinas, dejémoslas quietas por el momento porque no estoy seguro de cómo lo voy a agrupar. Colores acromáticos,
de colores tienen una relación muy fuerte con el acabado metálico, por supuesto, entonces esos dos definitivamente forman grupo, ¿ok? Acabado metálico, sí, también forma grupo, por supuesto. Y así sigas, entonces, buscando esa forma, esa, vamos a ver, similitud que tienen los datos que los agrupan. Al final vas a tener probablemente un grupo de datos que hablan del acabado, que hablan del color y que hablan del esquema que está siendo utilizado. Esos tres temas te configuran una directriz, Ujú. ¿ya? Ya, Digamos, profe. el movimiento de esquinas de repente se relaciona también con proporciones, entonces proporciones y detalles de las esquinas formarían otra directriz y así sucesivamente. Ujú. Es agarrar todo lo que se repite en todas sus categorías y unificarlo, digamos, por decirlo así de alguna manera, para Sí, hacer las directrices. Ah, ok. exacto. De ahí tienen Entonces, que salir un máximo como de 10 directrices y ya rajando que sean muchísimas. sí, ¿Ok? profe, es que preguntaba por la definición a la hora que hay que explicar cuál fue la técnica que se usó para triangular datos y todo eso, ¿verdad, profe? Entonces, en este caso se va a agrupar los datos por afinidad varias veces, ¿verdad? Para sacar los mínimos comunes, ¿verdad? Las características y luego para agruparlas por afinidad, igual lo que nos decía usted. Exactamente. Ah, Ahora, ok. ¿de qué les puede servir mucho el trabajo tan detallado que hicieron? Si encuentran relaciones, por ejemplo, de categorías materiales, es decir, cosas que siempre sean del mismo material, como, ¿qué decirte? El cuerpo, la agarradera y los botones siempre son metálicos, siempre son de apariencia metálica, o siempre son de tal color, o algo por el estilo, si es que encuentran esas relaciones. Yo diría como en el análisis de los resultados, ¿verdad, profe? Exactamente. Ujú. Ah, ok, ok. Exactamente, y eso configuraría una directriz, es decir, si ustedes se encuentran con que las agarraderas siempre son metálicas, eso indudablemente hay que dejarlo por escrito. Por ejemplo, nosotros con la bandeja encontramos que, por ejemplo, entre más bandejas tenga o más rejillas, se ve como un poco más lujoso, ¿verdad? Como transmite como ese mensaje, pero nos dimos cuenta, o tiene dos bandejas y una rejilla, o tiene dos rejillas y una bandeja, pero nunca tiene como tres rejillas solo o tres bandejas solo, es como esa configuración, o dos bandejas y una rejilla, o una rejilla y dos bandejas. Entonces, ¿ves? Ahí hay un puede Ujú, tener este o puede tener el otro. ujú, ujú, Hay un anterior, debe haber un mínimo de tres, no sé cómo llamarle estas cosas, digamos, tres, vamos a ver. de tres canales, digamos, como Como esos donde... soporte. Sí, exacto, podría ser. Es que, Ujú. ¿cómo llamarle accesorios a las bandejas y a las rejillas? ¿Cómo llamarles como categoría a ellos? Sí, podría ser como accesorios, pues. A veces vienen hasta con un cosito como para agarrar la bandeja y no quemarse. Sí, y algunos vienen con el del pollo y todo el asunto. Ese es el punto, digamos, que entonces ahí tenés un debe. Debe tener un mínimo de tres accesorios. Pueden ser dos bandejas y una rejilla o dos rejillas y una bandeja. Ujú, ujú. Son como opciones, digamos, en esa directriz serían como las opciones que están presentes en esos accesorios, digamos. Ujú. Exacto. Y eso cuando el patrón es claro. Me explico, no es algo que uno propone solo porque sí, es porque el patrón que encontró en lo existente es así de claro. Ujú, sí, profe, porque digamos, aunque no era la mayoría, ¿verdad? Si nos dimos cuenta que eso sí ayuda a transmitir ciertos mensajes, ¿verdad? Entre mayor cantidad. Entonces, en eso sería, se encontró los mínimos comunes, ¿verdad? No era la tendencia, pero ayuda a transmitir esos mensajes. Perfecto, perfecto. Ok, chicos, ¿algo más? No, yo creo que eso sería, profe. No sé si algo me Listo. haya una consulta. Eh, Listo. gracias. Ustedes ya llegaron hasta este punto y que lo tienen tan estructurado. Mi recomendación es cada uno empiece a hacer su boceto, porque eso les va a ayudar mucho a, ¿cómo se llama? A establecer las directrices.
Profe, ¿y ¿Ok? podemos usar máscaras de recorte, digamos, usar materiales reales y hacer máscaras de recorte en vectores? Como por ejemplo, Sí, utilizar un acabado metálico. el boceto ustedes lo pueden hacer si quieren de una como vectores. Ah, ok, pero sí podemos hacer como eso, máscaras de recorte. Por ejemplo, agarrar un pedazo de, no sé, como un acabado metálico y hacerle una máscara de recorte al cuerpo, por ejemplo, bro. Sí es posible. Sí, sí es posible, nada más que de verificar qué tan consistente con la realidad te queda, porque al final podría suceder que no se vea tan real y que te quite más bien digamos, lo que se está buscando, que es la validación de la apariencia. Ujú. Ah, ok, ok. Está bien, profe. Muchas gracias. Ok, con mucho gusto. Bueno, profe, gracias. Placer, chicos. Nos queda un grupo. ¿Tienen listo esta parte de la afinidad, de los significados y los mínimos comunes? ¿O no tenemos al otro grupo? Profe, si no me equivoco, yo creo que no están los del otro grupo. Ujú. Ok. Chicos, bueno, en los trabajos que yo les envié, permítanme para buscarlos. Ya sé. Un toquecito para que me baje. Bueno, ahí está, digamos, el procedimiento expuesto, pero lo que quiero que observen es la parte de los bocetos, que es hacia lo que vamos, ¿ok? A la generación de una propuesta para cada uno de ustedes. Entonces, la idea es que tenemos esos bocetos como un medio de validación de las directrices que estamos haciendo. Esto se convierte en algo similar al proceso que hicimos con el inventario de categorías. ¿Qué quiere decir? Que nosotros lo que hacemos es utilizar las directrices y seguir la instrucción que la directriz dice para diseñar el objeto. Si esa directriz, entonces, perdón, si al obedecer las directrices yo ya tengo un objeto que ayuda a transmitir esa frase semántica, quiere decir que todo está bien, ¿ok? Si no, quiere decir que probablemente yo tengo que devolverme a los datos para ver qué me está haciendo falta. Ahora, ¿qué me ayuda? O más bien, ¿qué me dice? ¿Qué es lo que me hace falta? El boceto por sí mismo. El boceto me va a decir algo como, no, no, es que esto no luce tan moderno. Por tanto, hay algo del significado moderno que yo no estoy viendo. Entonces, agarro de nuevo el tema del significado moderno, me voy a los mínimos comunes para ver qué hace falta. Si yo no lo encuentro, entonces me devuelvo al vocabulario visual para ver qué es lo que tiene el vocabulario visual que no tiene mi boceto, que ayuda a emitir el mensaje moderno. ¿Comprenden? Silencio largo. Oh, sí, pero Sí, sí van entendiendo. Sí, profe. Perfecto. Eh, el boceto siempre es, en este tipo de análisis, el medio de validación para saber si todo bien o si no va tan bien. Y el boceto, entre más simple sea, en realidad mejor. Tampoco se trata de que uno tenga que hacer un render, ¿verdad? Meterlo a la máquina, esperar hora y media que la máquina renderice para ver si al final funciona o no funciona. Lo ideal es hacerlo de como siempre se hace en diseño a lápiz, es decir, con lápiz, Pilot y demás, como un boceto rápido, más que hacerlo directamente en la compu. En este caso, yo les doy digamos, la recomendación de hacerlo en compu porque estamos trabajando un objeto que es tremendamente sencillo y que además estamos viendo en planta, es decir, lo estamos viendo solamente de frente.
Lo normal o lo usual es que tengamos un objeto que tiene que verse en 3 dimensiones y ya si dibujar eso en computadora y en vectores se vuelve terriblemente complejo. Permítanme un segundo para compartir pantalla. Ahí está. De los relojes. Este trabajo es un poco diferente. Es un poco diferente porque las instrucciones cambiaron del año pasado, digamos, primer semestre post pandemia a este semestre. Sin embargo, la función de los bocetos sigue siendo la misma, es decir, aquí lo que tenemos es, bueno, las directrices vistas de manera gráfica. Y aquí ya tenemos los bocetos que hizo cada uno de ellos. Como grupo de trabajo, entonces, decidieron utilizar a Fossil como empresa, como marca, digamos, emblemática. Y a partir de ello, entonces, definir cuál de las propuestas tenía mayor posibilidad de transmitir la frase semántica propuesta, que es lujoso y llamativo. Entonces, aquí tenemos los bocetos de cada uno de ellos. Todos ayudan a transmitir ese mensaje, pero no todos digamos, en la misma cantidad no, en la misma intensidad. Eso es porque este boceto que están viendo por acá es el que tiene el mayor cumplimiento cercano a la mayor cantidad de directrices que ellos propusieron. Entonces pueden notar como este boceto, igual que este otro, pues no tiene tantos adornos en el diámetro exterior que este sí tiene y que ayuda a transmitir mayormente el mensaje de llamativo, igual que este que tiene el trabajo de las piedritas alrededor. Sin embargo, como este tiene un poquito más delgado este marco y este lo tiene mucho más denso, lo hace sentir todavía más llamativo por grandote. ¿Okay? Y probablemente por eso ellos seleccionaron este otro reloj. Entonces, noten cómo, ¿sabe? El mismo boceto contrastado con las directrices les puede decir cómo aumentar cada uno de los mensajes, porque las directrices tienen codificados los mensajes ya de por sí. Lo que hay que hacer es seguirlas al pie de la letra. Aquí tenemos estas 9 directrices. Deben presentarse 3 cronógrafos alineados en los ejes vertical y horizontal. Los cronógrafos son los relojitos pequeñitos que hay dentro de la carátula del reloj, de los cuales los que están en el mismo eje deben ser del mismo tamaño. El que queda en el otro eje puede ser de igual o menor tamaño. Sus agujas, el índice, deben tener cierta relación a las agujas mayores y el índice de minutos y el borde pueden variar en grosor o no existe. Noten también que esta directriz está muy relacionada con el inventario de categorías, ¿ok? Porque está hablándonos de la cantidad de cronógrafos y sus posiciones. 2. Debe buscarse simetría al posicionar la marca en el espacio sobrante de los cronógrafos. Las coronas alineadas con las horas 2, 3 y 4 y en caso de utilizar calendario, debe ser alineado entre las horas 4 y 5, este último con posibilidad de variar un máximo de 45 grados hacia arriba. 3. Se debe utilizar metal como material principal para todos los componentes del reloj, con la posibilidad de excepción en faja, fondo, índices y ornamentos. Entonces noten cómo hay un debe y aquí entonces hay una excepción a ese debe. Perdón, una posibilidad de excepción. Se debe utilizarse la composición de colores metálicos con las opciones de, y en orden de mayor a menor frecuencia, dorado, azul, plateado u oro rosa. Se puede usar en cualquier pieza con la posibilidad de excluir fondo, fajilla, índices y ornamentos. Puede emplearse una monocromía casi total, pero debe ser con el color dorado, variando sus tonalidades. Entonces, existe la posibilidad de que haya monocromía a condición de que sea con dorado. Y parece que en los otros colores no se puede hacer. Cuando no es monocromático, debe usarse mayoritariamente 2 colores con altos niveles de contraste en luminosidad para elementos decorativos o entre fondo y las partes en contacto con este. Marca, índices, cronógrafos, calendario, marco y agujas. Sean relaciones azul dorado, plateado negro, blanco, oro rosa o plateado dorado. Entonces noten cómo están hablando de que puede
variarse el esquema monocromático y que cuando se varía tenemos estas posibilidades porque eso fue lo que su investigación arrojó. Sin embargo, la regla principal está establecida aquí, que debe haber un alto contraste de luminosidad. Y eso, digamos, yo lo hubiera preferido dejarlo como alto contraste de luminosidad porque da muchas posibilidades para experimentar después. Aquí ya nos dice cuáles son las 3 o 4 opciones que se pueden utilizar. Si yo deseo experimentar más para diferenciar el producto, entonces lo que debo de mantener es el cuidado de que el contraste entre figura y fondo siempre sea muy alto y por luminosidad, no por color. Pueden o no representarse los minutos en el índice de cada 30 grados. Para usarlos deben ser poco percibibles si se encuentran en el fondo y más percibibles si se encuentran en el marco. Entonces ya nos está indicando que pueden estar en el fondo, pueden estar en el marco. Y que en un caso se pueden ver menos y en otro caso tienen que ser súper notorios. El nivel de especificación en el índice debe marcar al menos horas y minutos y puede incluir segundos. 8. Debe buscarse un grosor para la faja similar al radio del marco. Si se busca un estilo masculino, debe aplicarse mayor grosor a las fajas y al marco, con la posibilidad de aplicarlo también a las agujas o índice. De lo contrario, debe buscar que esos elementos sean más delgados, presentando una oportunidad menos común. 9. Se pueden utilizar detalles decorativos como relieves en el marco, coronas y fondo, placas incrustadas en el marco o faja, pedrería en el marco o índices de hora y relleno blanco en agujas e índice. Estos detalles deben ser sutiles y no deben tener un peso excesivo en la composición. Entonces, noten cómo estas directrices, que son suficientemente cerradas para guiar el proceso, pero suficientemente abiertas para dar opciones, pues permiten la generación de estos bocetos. Y cómo hay cumplimiento de cada uno de ellos. Por ejemplo, el tema de que ¿cómo se llama? La fajilla debe ser más gruesa para dar una apariencia más masculina, como en este caso, y en este otro caso, más delgado, ayuda a dar una apariencia que es mucho más femenina. Esto es entonces lo que tenemos que lograr nosotros, plantear esta serie de reglas que ayudan al proceso de diseño, que se ven, se notan en los bocetos, porque hay porque tiene la función de directriz, precisamente se ve que en los bocetos plasmados que esas directrices funcionan y que ayudan a mantener la frase semántica elegida, que fue en este caso lujoso y llamativo. Y en el caso de ustedes, pues la que cada grupo de trabajo haya definido para su hornito. Ok, chicos, ¿dudas? Profe, entonces, ¿verdad que toda la información que salga en las directrices no necesariamente tiene que estar en los diagramas de afinidad, ¿verdad? Puede estar en, por ejemplo, en los mínimos comunes y cosas así, digamos. Sí, ve, recordar lo siguiente, este diagrama de afinidad solo nos sirve para recolectar la parte de la información que nos hace falta, que es cómo hacer que luzca como dice la frase semántica. Recuerden, el mensaje se divide en dos partes. Uno es, yo soy un horno. ¿Cuál técnica dice eso? ¿Cuál técnica nos codifica el mensaje, yo soy un horno tostador? La de categorías, profe. El inventario de categorías. Por tanto, el inventario de categorías ya nos da una parte de las directrices. Ahora, esas son las que yo considero no menos importantes, sino las que no hay que darles como el full, porque ya tenemos un diagrama que lo validó. Es decir, ya sabemos cuáles son las categorías, cuál es la posición en el espacio, cuál es la jerarquía de cada una de ellas. Lo que falta es como ponerlo en escrito, pero con solo el diagrama ya tenemos suficiente para diseñar. El inventario de categorías no tiene la posibilidad de ayudarnos a emitir la frase semántica, es decir, la parte que diferencia al horno, porque todos los hornos de su cuadrante son hornos tostadores, pero no todos son modernos, no todos son retro, no todos son anticuados, no todos son exclusivos, etc. Entonces, para encontrar esa parte es que estamos haciendo este trabajo fino de los mínimos comunes. Nos hace falta eso para terminar las directrices completas. Cuando se plantean las directrices, se utiliza la información total recopilada para poder indicar claramente cómo se configura la apariencia del horno en este caso.
Ah, ok, profe. Entonces en las directrices van desde las partes del horno, ¿verdad? Hasta los detalles finos que encontramos en el diagrama de afinidad para transmitir el mensaje. Exacto, Ah, exacto. ok. Es como una combinación de todo. Ahí va de todo, todos los detallitos van ahí. Ok. Pues Bueno, sí, pero no es exactamente una combinación, porque ya tenemos, digamos, los detalles claros de cómo es la composición en el inventario de categorías. Y nos hace falta cómo son las características físicas que tiene el objeto para poder emitir la frase semántica, que es esto que estamos haciendo acá para completar el trabajo que me permite plantear las directrices. ok, ok, profe. Pues, ¿Más dudas, chicos? Asumo el silencio largo como un no. profe, yo creo que la última, profe, es que en el análisis de los resultados es basado en el diagrama, ¿verdad? Lo que se encontró como en el diagrama, que fueron como esos detallitos, digamos, por decirlo así, Exacto. de... Exacto, en su análisis narrativo, entonces va directamente a discutir cómo se arman las directrices y la síntesis básicamente lo que dice es cuáles son las directrices. Ah, ok. ¿Y en el análisis, profe, también se incluyen las categorías y eso, o solo lo del diagrama? Es que como lo de las categorías, ustedes decidieron utilizarlo, también tienen que decidir si las van a utilizar en el análisis o no. Ah, ok. Yo me refiero más como, lo de las categorías, como que debe tener esas categorías para transmitir el mensaje que es un horno, ¿verdad, profe? Pero eso se menciona hasta en las... Ya me entendí, profe. Sí, ya te entendí el punto. Yo pensé que te referías a la clasificación de mínimos comunes por categoría. Puede estar, Ah, ok, sí. Sí, como mencionar ok. eso, que para transmitir el mensaje del horno debe tener tales categorías y ya luego se habla sobre lo del diagrama y tal, tal. Ah, ok, ok. Exacto. Bueno, yo creo que ya no hay más consultas, profe. Ok. Eh, algo que necesiten que amplíe, que quieran que veamos con mayor detalle o no sé, o estamos bien hasta este momento. Ok. Silencio parece indicar que estamos bien hasta este momento. Entonces, chicos, nos vemos el próximo viernes por la mañana. El viernes va a ser las 9 de la mañana, a las 8 voy a tener con fundamentos. Eh, y para ese momento tienen que estar construidas directrices y validadas con bocetos, ¿ok? Si eso no sucede, van a estar muy, muy atrasados, ¿ok? Entonces procuren tener las directrices ya listas con los bocetos a la par y si hay problemas, entonces yo puedo ayudarles a solucionarlos. Pero si eso no está listo, yo no voy a poder ayudarles mucho en la guía porque quedaríamos en una posición muy cercana a lo que tenemos en este momento. Entonces, nos vemos el próximo viernes. Ok, profe, muchas gracias. Hasta Gracias, luego. profe. Con mucho Bueno, gusto, que les vaya bien. Gracias, profe. Con gusto, con gusto. Lo que vimos hoy lo tienen bastante consistente los tres grupos, entonces tienen digamos, el material ordenado ya listo para hacerlo bien. Entonces, hagan la parte que sigue y hablamos el próximo viernes. Ok. Ok, que les vaya muy bien. Bueno, hasta luego. Hasta luego.